Recuerden que iniciamos esta serie el día sábado pasado y cada jueves y sábado estamos siguiendo esta serie, el libro de Romanos. En el día de hoy vamos a hablar acerca de Dios juzgará, el juicio justo de Dios. Dios juzgará el juicio justo de Dios. Vamos entonces a ver esto y vamos a tomar algunos versículos para poder leerlos y usarlos como base en esta noche. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Leo la palabra del Señor, lo hago en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante tu presencia, Señor, dando gracias primeramente por este tiempo que tú nos brindas. Y al mismo tiempo nos permite, Señor, poder tener tu palabra en nuestra vida y corazón. Te rogamos y te pedimos, Señor, en esta hora y momento, que tu Espíritu Santo, que tu presencia pueda fluir en una forma especial y cada vida, Señor, que oirá esta palabra pueda ser tocada, alcanzada y ministrada. Guíanos, oh Dios, háblanos y ministra nuestro corazón como tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús pedimos esa bendición tuya para la gloria de Dios. Amén y amén. Vamos a hablar entonces, como dijimos, acerca de Dios juzgará y mirando y viendo el justo juicio de Dios. El tema en sí de este capítulo 2 y en realidad también el capítulo 1 es el pecado. Y al mismo tiempo el pecado es la base por la cual Dios juzgará al hombre. Estos principios son las bases para el juicio. Yo no quiero ser juzgado por Dios, y eso es una realidad, ¿no? Y creo que nadie quiere ser juzgado por Dios. Y damos gracias a Dios por nuestro Redentor, por nuestro Salvador, por el Salvador que el Señor ha provisto para nosotros. Pero miramos la Escritura y la palabra de Dios presenta al Evangelio como el único medio para obtener la vida eterna. Por lo tanto, podemos decir entonces que el Evangelio, o a través del Evangelio, es como conocemos cómo podemos ser salvos. Y una de las cosas que el Evangelio nos presenta es que al rechazar al Hijo de Dios, traemos automáticamente o inmediatamente sobre nosotros el juicio de Dios. Y el único veredicto al rechazar al Hijo de Dios, el único veredicto es el de ser declarado culpable. Quizás usted no lo entienda, pero déjeme leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree, y eso debe entenderlo, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces podemos ver esto. Usted puede ser una persona religiosa, también puede ser una persona buena, pero sin Cristo está totalmente perdido. Pablo dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre. Ahora, la palabra hombre en realidad en esta frase es usada en el sentido genérico y está hablando acerca de hombre o mujer. En ella también incluye tanto, por ejemplo, a los judíos como también a los gentiles, y Pablo se refiere a los seres humanos en general. Ahora, quien quiera que seas tú que juzgas, eso es lo que Pablo aplica al usar esta expresión
quien quiera que seas tú que juzgas, el apóstol en realidad pasa de un término general a un término específico. Aquí es donde especifica aquel que está juzgando. Habla en general para todos los hombres, pero luego viene y especifica a una persona que está juzgando. Ahora, de aquello que de alguna forma representaba a la humanidad, en general, de lo que Pablo hablaba, ahora viene a una persona en específico. Pero aún así lo limita a aquellos que juzgan a otros. O sea, está directamente relacionado con aquellos que juzgan a otros. Yo creo que más de alguna vez en nuestra vida hemos juzgado a alguien por algún prejuicio, por algún pensamiento, idea, por alguna acción de alguien y lo hemos juzgado. La palabra usada para juzgar aquí lleva consigo la idea de juzgar, pero con la intención de declarar a la otra persona culpable. A veces he escuchado muchas conversaciones o diálogos entre personas, incluso he atendido situaciones en las cuales una de las personas da por hecho que la otra persona es culpable de lo que él dice. Y cuando logramos escuchar a la otra persona, nos damos cuenta en realidad que la persona que está diciendo que es culpable no se percató de algunas situaciones las cuales no le daban como culpable. Entonces, cuando nosotros leemos aquí y vemos lo que Pablo está planteando de juzgar, podría también Pablo decir quien quiera que seas tú que condenas. Porque al juzgar muchas veces también condenamos y damos por hecho de que esa persona es culpable. La pregunta que debemos hacernos nosotros ahora es ¿cuál sería nuestra actitud? O mejor dicho, ¿cuál sería la actitud del creyente en el día de hoy con cada una de las personas que son mencionadas en Romanos capítulo 1? Recuerde que leíamos eso el día sábado y aparecen muchas personas o identifica a muchos tipos de personas. ¿Y cuál sería nuestra reacción? ¿Sería condenarlas? ¿Juzgarlas? ¿Cuál sería nuestra reacción? De acuerdo a la palabra de Dios y de acuerdo al Evangelio, nosotros deberíamos desear que todos ellos llegaran a salvarse. Que todos ellos llegaran a conocer al Salvador. Y nosotros como cristianos debemos tratar de llevarles el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Deberíamos estar rescatando al que perece, arrebatándolo del pecado, levantando al caído, y eso es lo que debemos hacer, hablándoles de Jesús, que es el único que les puede salvar. Es el único que puede cambiar sus vidas. Y esa debe ser nuestra actitud, la de querer que ellos sean salvos. Pero lamentablemente muchas veces como seres humanos juzgamos a las personas y también las condenamos automáticamente de acuerdo a nuestra impresión o idea o pensamiento. Deberíamos nosotros aclararles a ellos, muy claramente hablarles que necesitan ser salvos y que necesitan ser liberados de ese terrible pecado que por supuesto les lleva a la perversión y también a la inmoralidad, de acuerdo al capítulo 1 del libro de Romanos. Lo que hace Pablo aquí en este capítulo 2 es destacar el primer gran principio, este principio que rige por supuesto el juicio de Dios. Sabemos que el juicio de Dios es según verdad. Eso es lo que Pablo aplica. Podríamos nosotros agregarle, dice, según la verdad. ¿Quién es la verdad? Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Jesús dijo que Él era la verdad. Por lo tanto, es según verdad. Es decir, según la realidad de lo que existe. Jesús es la verdad y Él conoce toda la verdad. Ahora, hay tantas personas, incluso quienes profesan ser cristianos en estos días, que viven en un mundo imaginario. Y esto es una realidad. No quieren oír la verdad del Evangelio. No quieren oír lo que realmente el Evangelio dice. Hay muchas personas muy santas o pías, como también se le llama por allí, ¿no? Que dicen, me gustaría a mí estudiar la Biblia. Me gustaría incluso que me dieran algunos estudios bíblicos, porque eso es lo que me gustaría. Luego, cuando comienzan a estudiar, cuando comienzan a profundizar la palabra de Dios, se dan cuenta en realidad que no es lo que ellos pensaban.
Hay muchos creyentes en nuestros días que dicen que quieren realizar estudios bíblicos, pero no quieren enfrentarse a la realidad. No quieren enfrentarse a la verdad del Evangelio. No quieren ni siquiera escuchar la verdad, y eso es lo que está sucediendo. Recordemos entonces la advertencia de lo que acabamos de leer. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea, el hombre, nosotros como seres humanos tenemos el conocimiento inherente de que debe ser juzgado por un poder más grande. Cada uno de nosotros sabemos que vamos a tener que ser juzgado por un poder mucho más grande. Y el próximo juicio de Dios es algo que toda persona sin Cristo llega a negar. Es increíble. O en otra condición lo llega a temer. El apóstol Pablo, en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, versículo 31, dijo a los atenienses, y esto es importante marcarlo, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, acreditándolo ante todos al haberle levantado de los muertos. Pablo había debatido con Félix, recordemos un poco eso, y habían hablado acerca de la justicia, habían hablado acerca del dominio propio y habían hablado del juicio venidero. Estos 3 puntos había tocado Pablo con Félix: la justicia, dominio propio y el juicio venidero. Y Félix, cuando escuchó a Pablo hablar de esto, se asustó mucho. Y ante esto, entonces, no quiso oír más otro sermón. El juicio de Dios, hermano amado, está en contraste con el juicio del hombre. Es totalmente diferente al juicio del hombre. El hombre no tiene el conocimiento de todos los hechos. Nunca tendrá el conocimiento de todos los hechos. Y su juicio, en cierta manera, entonces, es parcial. Y muchas veces se llena de prejuicios porque, como no conoce toda la verdad, hace un juicio que lamentablemente no tiene todo el conocimiento de los hechos. Pero el juicio de Dios, en cambio, contempla todos los hechos. O sea, en este sentido, Dios conoce absolutamente todo. Él conoce el estado real del ser humano y le conoce exactamente tal como Él es, tal como el ser humano es. Ante esta realidad, entonces, sería imposible excusarse ante Dios, imposible escapar de este juicio, porque Él conoce absolutamente todo. Por eso, entonces, Pablo aplica esta frase y dice: y tú, hombre que juzgas a los que hacen tales cosas y haces lo mismo, ¿piensas que escaparás del juicio de Dios? Hay 3 maneras por las cuales alguien que ha quebrantado la ley humana cree que podría escapar del castigo. Hay mucha gente que busca resquicios legales o algo así. 3 puntos que muchas personas utilizan para no ser juzgado. Hablo de la ley humana. El criminal, por ejemplo, piensa que su ofensa no será descubierta. Aunque él hizo algo malo, dice: a mí no me van a descubrir, soy inteligente. Y si es descubierto, piensa que podría escapar de las autoridades a un lugar que estuviera fuera de la jurisdicción del tribunal, por ejemplo, cruzando una frontera. Y la tercera posición es que si llega a ser arrestado, puede salir libre gracias a algún detalle técnico que cause una interrupción o suspensión en el procedimiento legal. Esas son las 3 áreas que normalmente el hombre utiliza en lo que es la justicia humana. Ahora, analicemos. Ninguna de estas vías de escape está abierta para el ser humano ante el juicio divino. O sea, su ofensa será descubierta sí o sí. Es imposible engañar a Dios. Dios todo lo ve, todo lo sabe, todo lo conoce. Usted no puede escapar de la autoridad o jurisdicción de Dios, porque Él lo llena todo. No habrá ningún fallo técnico que
que interrumpa el juicio y nunca podrá escapar de la prisión. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Entonces, cuando vemos nosotros en la Escritura, y Pablo le escribe a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 3, dice: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Aquí es donde debemos entonces reconocer, hermano querido, que la bondad de Dios es algo que nos debería hacer caer de rodillas ante Él y reconocer su gran misericordia, su gran bondad, su gran amor. Pero en cambio, lamentablemente, empuja a veces a los hombres lejos de Dios. David, el rey David, estaba preocupado por la forma en que prosperaban los malos. Hay un pasaje muy conocido, el Salmo 73, no lo vamos a leer entero, pero sí tomar algunos versículos, el del 2 al 4, en donde el salmista estaba preocupado cómo prosperaban los malos. Y él dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. David hablando: por poco resbalaron mis pasos. ¿Por qué? ¿Por qué, David? ¿Por qué? Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Eso es lo que le pasaba a David. Y quizás eso también le pasa a muchos cristianos, a muchos creyentes, cuando miran a su alrededor y ven a gente que de alguna manera está prosperada y tiene mucho, y lógicamente ellos han alcanzado cosas que el creyente no ha alcanzado. Hablo en lo económico, en lo material. Ahora, en el libro de Romanos, Pablo habla en el capítulo 2, versículo 4 al 6, y dice: ¿o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, estamos viendo aquí entonces la justicia de Dios. Él, Dios mismo, recompensará a cada uno en lo que merezca o en lo que merezcan sus obras. A cada uno. La justicia absoluta, el criterio usado en el juicio, hermano querido, o en la recompensa del Señor, será muy real. Las obras del ser humano están ante Dios expuestas constantemente ante la luz santa de Dios. Ninguna persona en su sano juicio quiere ser juzgado de esta manera. O sea, ¿por qué? Porque no podemos ocultarle absolutamente nada. La Biblia nos da varios ejemplos. Por ejemplo, Cornelio, en los Hechos de los Apóstoles, era un hombre bueno y sin embargo estaba perdido. Era un buen hombre Cornelio. Habló antes de conocer a Cristo. Considerado un buen hombre, pero sin embargo estaba perdido. Entonces Pablo en Romanos 2:7 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Recordemos aquí que bajo este segundo principio el tema no es una determinada forma de vida, más bien una forma de vida constituye la base para el juicio. La conducta habitual de una persona, sea buena o sea mala, esa conducta revela la condición de su corazón. Es como cuando Jesús decía: de la abundancia del corazón habla la boca, o por sus frutos los conoceréis. Entonces, la vida eterna no es la recompensa para una vida de buenas obras. Ello contradeciría totalmente muchos otros pasajes bíblicos que afirman con claridad que la salvación no se obtiene por las buenas obras, sino que se otorga totalmente por la gracia de Dios a aquellos que creen en el Señor Jesucristo.
Una persona que realiza obras buenas demuestra que su corazón ha sido regenerado por Dios. Tal persona redimida por Dios tiene vida eterna. Eso es lo que Dios promete. A la inversa, podríamos decir, si una persona que obra mal continuamente en su vida y rechaza la verdad, demuestra que no ha sido regenerada y en consecuencia será objeto de la ira y del juicio de Dios. Esto es una realidad que también debemos analizar en nuestra vida. Nosotros podemos decir que somos hijos de Dios, que hemos conocido al Señor, pero nuestros hechos niegan esa realidad. Recuerde también que Pablo hablaba acerca de esto. Ahora, cuando vamos nosotros al libro de Romanos capítulo 2, versículos 9 y 11, Pablo nos comienza a mostrar que aquí no hay excepción de personas para con Dios. Dios no hace excepción de personas. Dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también el griego, pero gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿De qué está hablando Pablo aquí? O sea, que Dios no hace diferencias entre uno y otro. Este es uno de los grandes principios del Antiguo Testamento. Vamos a Deuteronomio capítulo 10, versículo 17, y dice, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Simón Pedro se dio cuenta de esto cuando entró al hogar de Cornelio y dijo que en ese momento entendía que Dios no hacía diferencia entre una persona y otra. Cuando vemos Hechos capítulo 10 versículo 34 vemos a Pedro decir esto, abriendo la boca dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Para Dios, en otras palabras, no hay favoritos. Él no tiene hijos ni mados. Dios no tiene hijos ni mados. Todos los hombres son iguales para Él. La justicia, y cuando nosotros vemos esa imagen, ¿no?, de la justicia con sus ojos vendados, ¿ha visto usted esa imagen? La espada, la señora justicia, ¿no?, porque así se le llama en algunos lugares, con una espada y sus ojos vendados. Y uno dice, oh, ¿cómo va a ser justicia esta mujer si tiene los ojos vendados? No puede ver. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Por qué? ¿Por qué tiene los ojos vendados? No es porque sea ciega, sino para no ver la diferencia entre el rico y el pobre, para juzgarlos a todos por igual. Todos deben ser iguales ante la justicia. Entonces, cuando vemos esto, la membresía en una iglesia, sin duda, es pertenecer a una buena familia o ser un ciudadano destacado. Y eso increíblemente, a pesar de que podamos ser miembros de una iglesia, tengamos una buena familia, seamos un ciudadano destacado y podemos unir muchas otras cosas más, no nos da ninguna ventaja delante de Dios. Absolutamente ninguna. La cuestión verdaderamente importante es, ¿tiene usted un Salvador o no tiene un Salvador? Porque el punto neurálgico acá para no ser juzgado por Dios es tener a Cristo en la vida, es tener al Salvador. Cuando vemos entonces a Pablo hablando acerca de todo esto, también se introduce Pablo en el capítulo 2, versículo 15 y 16, hablando acerca de los secretos del corazón, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dice Pablo, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. O sea, esa es la norma o la base para el juicio. La idea de que yo seré salvo, de que usted será salvo porque soy un buen hombre
o porque creo que soy bueno, no es válida. No es válida. No es lo que yo crea, no es lo que yo piense de mí, no es lo que usted piense de usted. No sirve absolutamente de nada. Dios va a juzgar a los que se crean buenos por hacer buenas obras. Él les juzgará, hermano querido, basándose en el principio de lo hecho por Cristo. Y eso estará ligado a lo más profundo del corazón del ser humano. Recordemos que Cristo dijo que cualquiera que mirase con codicia a una mujer ya adulteró con ella en su corazón. Usted puede verme a mí, yo puedo verlo a usted y pensar qué buen cristiano es él. Qué buen cristiano es ella, qué buen cristiano es el hermano tanto. Pero Dios va más allá y conoce el corazón. Y ese es solo un ejemplo de los secretos del corazón humano. Porque cuántas cosas guardamos en nuestro corazón que no son de Dios. Pongo este ejemplo y como una pregunta. ¿Desearía usted que los secretos de su corazón fueran hechos públicos? No las cosas hermosas que ha dicho, que ha pensado, que ha sentido, sino los pensamientos impuros que han pasado por su mente. O sea, imaginémonos un poco. Sería una vergüenza terrible para nosotros porque en algún momento hemos pensado cosas horribles. Sería una vergüenza. Entonces todo esto debería impulsarnos a buscar refugio en Jesús para que Él nos salve. Damos gracias a Dios, hermano, que como dijo también Pablo en Efesios capítulo 2, somos salvos por gracia, por medio de la fe y no por obras para que nadie pueda jactarse o nadie se gloríe en nada. La salvación entonces es una provisión gratuita, es un regalo de Dios. Entonces una persona regenerada por el Espíritu Santo, cambiada, transformada, vivirá haciendo las buenas obras que son agradables ante Dios y también ante los seres humanos. Entonces, aquí vemos cómo Pablo nos va enfocando en esta realidad, diciendo que no tenemos excusa ante Dios, somos inexcusables ante Dios. Nada nos puede excusar, solamente si Cristo está en nuestra vida. Luego Pablo en el capítulo 2, versículos 17 y 18 habla acerca de los judíos y la ley. Y Pablo expone y dice, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor. Pareciera todo bien, ¿no? El problema es que la religión ya no era para este hombre un punto de apoyo. Le había llevado a ser orgulloso y autosuficiente. O sea, la religión simplemente le había dado orgullo y autosuficiencia. A la luz del conocimiento, y podemos verlo así, había creado una responsabilidad añadida que ocasionó una mayor condenación. Recordemos algo, el judío tenía 10 ventajas sobre el que no era judío. 10 ventajas que se mencionan en los versículos siguientes. Pablo menciona y dice llevar el nombre específico de judío. No era cualquier cosa. Apoyarse en la ley. Presumir de Dios. Conocer la voluntad de Dios. Verificar la excelencia de ciertas cosas al ser instruido en la ley. Y Pablo continúa diciendo en Romanos versículos 19 y 20 del capítulo 2, dice, y confías en que eres guía de ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia
y de la verdad. Los últimos 5 privilegios personales del judío se referían a lo que él hacía, lo que él realizaba. Pablo está diciendo estar convencido de ser guía de ciegos, ser una luz para los que andan en la oscuridad, instruir a los ignorantes, enseñar a la gente sencilla o inmadura, tener en la ley la regla del conocimiento y la verdad. Pero Pablo menciona 3 pecados comunes en Romanos capítulo 21 o capítulo 2, versículo 21 al 23, y dice: tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. O sea, estamos hablando aquí que Pablo le dice: hay inmoralidad, es decir, hay pecado contra otras personas. Hay pecado contra otras personas. Hay sensualidad, es decir, pecados contra uno mismo. Hay idolatría, o sea, pecado contra Dios. Y con respecto a las preguntas, veamos las siguientes que hace Pablo. ¿No te enseñas a ti mismo? En otras palabras, ¿practicas lo que predicas? Para muchos predicadores lo que predican es mejor, es mucho mejor que lo que viven. En realidad, hablan lindo, hermoso, maravilloso, pero no viven lo que predican, y ese es un problema serio. Y Pablo dice en otra pregunta: ¿cometes sacrilegio? O más bien, robas las riquezas de los templos. Recordemos algo, el judío fue curado en cuanto a la atracción del oro en la cautividad de Babilonia. Curado en el sentido de que ya no tenía ese interés, hasta donde sabemos, por supuesto. Nunca se entregó a la idolatría después de esa experiencia. Sin embargo, nunca le molestó hacer negocios con los objetos que salían de templos paganos y vendían esas cosas como parte de sus negocios. A eso se refiere Pablo. Entonces, aquí es donde cometen sacrilegio. Pablo comienza a explicar todo esto, y en este capítulo 2 vemos nosotros cómo todo lo que Pablo comienza a hablar con ellos es increíble, cómo lo muestra poco a poco. Luego Pablo en el capítulo 2 versículo 25 le habla a los judíos y a la circuncisión. Dice: pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley, la circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, no sirve de nada. En los versículos anteriores ha predominado el tema de la infidelidad de los judíos frente a lo que es la ley, de la cual por supuesto se jactaban de ser guardianes. Recuerde que los judíos, ellos interpretaban la ley y guardaban la ley, en el sentido de que ellos eran los guardianes de la ley. No es que la hacían ni la ejecutaban, sino que la guardaban. Ellos se creían reyes y señores de la ley. Recuerde lo que Jesús dijo acerca de ellos. Le dijo a los discípulos: hagan todo lo que ellos digan, pero no imiten sus hechos. O sea, ellos guardaban la ley, aplicaban la ley a los demás, pero ellos no movían un dedo para ejecutarla. Entonces se jactaban de ser guardianes e intérpretes de la ley. Y en esta sección Pablo les acusa de haber falsificado el sentido verdadero de la señal de la circuncisión, convirtiéndola de una, ¿cómo llamarlo así? Convirtiéndola como una separación espiritual en motivo de un orgullo carnal.
O sea, daban a entender que la circuncisión era necesaria porque era algo espiritual, pero al final la convirtieron en un orgullo carnal. ¿Por qué? Porque el que se circuncidaba era extraordinario. Ahora, otras naciones de la antigüedad circuncidaban a sus hijos varones también, pero solo en Israel era una señal del pacto. Por eso a ellos les causaba orgullo la circuncisión. Eso aparece en Génesis capítulo 17, versículo 11, por si usted no lo sabía. Ahora, de un contenido profundamente espiritual de lo que significaba la circuncisión, ya que simbolizaba el apartamiento de Israel para Dios en el cumplimiento de su misión en la tierra. Eso es lo que vemos ahí. Entonces Pablo comienza a desglosarle la situación de la circuncisión y de la ley al mismo tiempo. Para cerrar ya el tema de hoy, tomo los versículos 28 y 29 que cierran este capítulo. La verdadera circuncisión, mostrando esta realidad, la verdadera circuncisión. En Romanos capítulo 2, versículo 28 y 29 dice: pues no es judío el que lo es exteriormente. No es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es interiormente, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. O sea, Pablo les explica lo que es esto. El tema de la circuncisión del corazón, en contraste por supuesto con la circuncisión externa en la carne. Se conocía por supuesto ya por los escritos de Moisés, de otros profetas, como en Deuteronomio 10:16, Deuteronomio 36, Jeremías 4:4, en fin, hay varias citas que podemos acoplar allí. Y aquí Pablo saca las últimas consecuencias de las enseñanzas anteriores. No solo deja de ser un circunciso el israelita infiel, a pesar del rito externo, ¿no? Increíble. Sino que un gentil puede ser un circunciso si lo es interiormente, como temeroso de Dios y creyente en Dios. Eso es lo que está tratando de decir aquí Pablo. O sea, Pablo vuelve a marcarles la realidad y la importancia de esto. Entonces, no solo deja de ser un circunciso el israelita infiel, porque claro, se circuncidó, pero no es fiel a Dios, y a pesar de haber hecho el rito externo de la circuncisión, lamentablemente no es fiel a Dios. Sino que un gentil, dice Pablo, puede ser un circunciso si lo es interiormente, como temeroso de Dios y creyente en Dios. Entonces, la circuncisión externa servía para separar a Israel de las naciones paganas en el proceso histórico. Pero sobre el plano de la verdad espiritual, a la vista de Dios, jamás ha sido válida cosa alguna que no fuera el apartamiento del corazón, que busca a Dios, que se consagra a Dios con el fin de conocerle y servirle realmente. La letra en los escritos de Pablo equivale a la ley entendida solo en su forma externa, que es todo lo contrario del espíritu, o el sentido interno de la palabra vivificada por el Espíritu de Dios, aplicado por supuesto espiritualmente al corazón del hombre. Es implícito, y trato de explicarlo, es implícito el contraste entre la circuncisión según el mandamiento externo y la espiritual del corazón. Recordemos que los nombres de todos los hijos de Jacob tenían un significado, y Judá, por ejemplo, quiere decir alabanza. Y Pablo finaliza esta sección valiéndose de un juego de palabras basado sobre este significado. Y él dice: el judío es hijo de Judá, o sea,
es igual a alabanza, pero solo el verdadero judío, podríamos decir, es israelita genuino. Y solo el verdadero judío dará alabanza genuina a Dios. Entonces es imposible que un judío carnal pueda entregar la alabanza a Dios. Debe ser circuncidado en el corazón. Hay un problema también que se da, y quizás es bueno al cerrar y al terminar en este momento, es bueno aplicarlo. Es un error tremendamente grande de los cristianos equiparar el bautismo cristiano, hablo del bautismo en agua, equipararlo a la circuncisión israelita. Incluso sacar los efectos o las analogías doctrinales. ¿Y por qué lo digo? Por la sencilla razón de que el Israel o el israelita recibía la circuncisión por la sola consideración de ser hijo carnal de padres israelitas. En cambio, en la nueva creación, todo es espiritual y la mera transmisión genética no garantiza más que el pecado original en el hijo. Con todo, entonces, la lección fundamental de este pasaje tiene mucho que ver con el bautismo, puesto que el rito aplicado a uno que no es creyente, o sea, bautizar a uno que no es creyente, viene a ser un hermoso sello en un sobre vacío que no tiene mayor relevancia. O sea, no sirve de nada bautizar a alguien que no es creyente, porque el bautismo no le va a regenerar. La realidad cristiana es la unión del hombre arrepentido con Cristo por la fe, y esta unión es vital, se simboliza por el bautismo. Es sumamente peligroso invertir los términos, olvidando, y puedo decirlo, olvidando la lección de la absoluta vanidad e ineficacia de la señal religiosa externa que no corresponde a una realidad interna. Podemos dar muchas señales externas de que somos buenos cristianos, pero realmente en algún momento nuestro corazón va a aflorar y nuestro corazón va a hablar y nuestro corazón va a demostrar quiénes somos. La gracia no se transmite por medios físicos ni por sacramentos. La gracia es por la fe y es algo netamente espiritual. Permítame orar, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, vamos ante su presencia hoy, agradeciendo esta gran bondad y misericordia. Gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que hoy han oído esta palabra, y esperamos con todo nuestro corazón que cada uno de ellos, Señor, pueda entender y comprender esta palabra. Bendíceles y ayúdales grandemente. Trae sobre sus vidas, Señor, la sabiduría y el conocimiento, Señor, que necesitan para poder servirte mejor. En el nombre de Jesús agradecemos esta palabra hoy y te pedimos, Señor, fortaleza, guía y dirección para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor.